Lo que estás a punto de escuchar tiene al mundo de la Fórmula 1 completamente encendido con una palabra que en el automovilismo de élite siempre genera el máximo nivel de controversia y de atención. Sabotaje. Una palabra que se pronunció en las redes sociales de millones de aficionados argentinos después del Gran Premio de Japón, apuntando directamente al equipo Alpine. Una palabra que obligó a la escudería francesa a romper su silencio con una carta abierta, que fue vista por todo el paddock y que buscó calmar una tormenta mediática que amenazaba con crecer sin control. Franco Colapinto terminó 16º en Suzuka, mientras su compañero Pierre Gasly se subía al 7º puesto, sumando puntos importantes para el campeonato de constructores. La diferencia de resultados entre los dos pilotos del mismo equipo en los primeros 3 grandes premios de la temporada generó una presión en las redes sociales que Alpine simplemente no pudo ignorar. Y la respuesta del equipo, publicada el 2 de abril a través de todos sus canales oficiales, deja más preguntas abiertas de las que logra cerrar para los aficionados que más desconfían de las explicaciones oficiales en el deporte motor. Porque la historia de los equipos de Fórmula 1 y sus pilotos está repleta de episodios donde lo que se dice públicamente y lo que ocurre dentro del vestuario técnico no siempre coinciden de manera exacta y verificable. La Fórmula 1 es un deporte donde los intereses económicos, los contratos de patrocinadores, las relaciones de poder entre los pilotos y los directivos, y las presiones de los fabricantes de motores crean una red de tensiones internas que raramente se ventilan completamente en público. Y cuando esas tensiones salen a la superficie de manera tan visible como ocurrió con Alpine después de Japón, el mundo del automovilismo tiene razones históricas muy concretas para preguntarse si lo que el equipo dice en su comunicado oficial refleja la realidad completa de lo que está ocurriendo dentro de sus garajes. Quédate hasta el final porque esta historia tiene capas que van mucho más allá del comunicado de 2 páginas que Alpine publicó. Bienvenidos. Esto apenas comienza. Para entender completamente el contexto en el que explota esta polémica, hay que entender primero cómo llegó la relación entre Franco Colapinto y Alpine a este punto de tensión pública. Colapinto llegó a Alpine en 2026, después de una etapa en Williams donde demostró un nivel que convenció a una de las escuderías más históricas de la Fórmula 1 de apostar por él para la temporada completa. Pierre Gasly, por su parte, es el piloto número 1 de Alpine desde hace varios años. Es francés, lo que tiene una importancia enorme en un equipo que es la rama de competición de Renault, el fabricante más emblemático del automovilismo galo. Y esa combinación de factores, la nacionalidad del piloto estrella, la historia del equipo y las diferencias de rendimiento entre los dos coches en los primeros grandes premios, fue exactamente el caldo de cultivo perfecto para que las sospechas crecieran de manera exponencial en las redes sociales. Los hechos concretos que alimentaron las acusaciones son verificables y están bien documentados. En el Gran Premio de China, donde Colapinto terminó en una destacada 10ª posición, sumando sus primeros puntos de la temporada, el equipo reconoció que su coche contó con piezas de menor rendimiento en comparación con el de Gasly. La explicación de Alpine fue técnica y específica. Hubo un cambio urgente en los componentes de la caja de cambios que obligó a utilizar piezas que no eran las óptimas en el monoplaza del piloto argentino. Una explicación que tiene lógica en el contexto del funcionamiento real de un equipo de Fórmula 1, donde la logística de producción de piezas es enormemente compleja, pero que para los aficionados que ya venían siguiendo la carrera de Colapinto con una desconfianza acumulada hacia el equipo, sonó exactamente como una justificación conveniente de algo que podría tener otras explicaciones menos técnicas. Y entonces llegó el Gran Premio de Japón con 2 episodios que terminaron de encender la mecha de manera definitiva. El primero fue el accidente de Oliver Bearman en Suzuka. El piloto del equipo Haas impactó con las barreras después de intentar esquivar el Alpine de Colapinto, que según los reportes iba a una velocidad mucho más reducida de lo esperado en ese punto de la pista. El incidente generó de manera inmediata una ola de críticas en las redes sociales dirigidas contra el piloto argentino, acusándolo de haber causado el accidente con una maniobra imprudente o con un frenaje anormal. La FIA investigó el incidente y fue completamente clara en su conclusión. Colapinto no tuvo ninguna responsabilidad en el accidente. La causa fue un problema técnico del propio coche de Bearman, pero esa conclusión de la FIA llegó después de que los mensajes de odio ya habían circulado masivamente durante horas por todas las plataformas digitales disponibles. El segundo episodio que alimentó las acusaciones fue precisamente el resultado final de la carrera en Suzuka. Gasly terminó en la 7ª posición, un resultado excelente que suma puntos importantes para Alpine,
En el campeonato de constructores, Colapinto terminó 16º, lejos de los puntos con un fin de semana complicado desde la clasificación. La diferencia de 11 posiciones entre los dos pilotos del mismo equipo en el mismo circuito, sumada a la diferencia de resultados acumulada en los 3 primeros grandes premios de la temporada, fue el argumento que los aficionados argentinos utilizaron para presionar al equipo en todas sus plataformas sociales, con una intensidad que Alpine simplemente no podía ignorar, sin consecuencias mayores para su imagen. La carta abierta que Alpine publicó el 2 de abril fue un documento extenso que abordó varios temas al mismo tiempo con una ambición comunicacional que refleja la gravedad que el equipo le asignó a la situación. Primero, condenó de manera explícita los mensajes de odio y el ciberacoso que recibió Colapinto después del accidente con Berman en Suzuka. Segundo, también condenó los insultos que recibió Esteban Ocon después del incidente con Colapinto en el Gran Premio de China, donde el francés fue el responsable de la colisión y se disculpó públicamente de manera activa buscando a Colapinto en la zona de medios después de la carrera. Y tercero, y este es el punto más delicado y más leído del comunicado, negó de manera tajante y sin ninguna ambigüedad que exista cualquier tipo de favoritismo hacia Gasly o de sabotaje deliberado al coche de Colapinto. Las palabras exactas que Alpine eligió para negar el sabotaje tienen una contundencia que el equipo quiso que no dejara espacio para ninguna interpretación alternativa. Cualquier duda sobre sabotaje o sobre no dar a Franco el mismo coche es totalmente infundada, escribieron. No está en absoluto en el interés del equipo no sumar puntos, y cualquier sugerencia de autosabotaje no contribuye a ese objetivo final. Y añadieron una aclaración técnica importante. Reconocieron que puede haber momentos en la temporada en que las mejoras lleguen primero a un coche antes de ser implementadas en el otro, pero afirmaron que cuando eso ocurra, lo comunicarán con total transparencia y que el objetivo siempre será llevar esas mejoras a ambos coches lo antes posible. La historia de la Fórmula 1 está llena de casos donde los equipos negaron públicamente lo que después resultó ser verdad durante años. No todos los casos de supuesto sabotaje o favoritismo son reales. La gran mayoría son conspiraciones alimentadas por la pasión de los aficionados que no encuentran explicaciones racionales para los resultados que no les gustan. Pero también existe una lista no despreciable de episodios donde lo que pareció una conspiración absurda resultó tener fundamento real que salió a la superficie tiempo después. La rivalidad Prost-Senna en McLaren, las tensiones entre Hamilton y Rosberg en Mercedes, las guerras internas en Red Bull durante los años de Vettel y Webber. Todos esos casos tuvieron comunicados oficiales que en su momento negaron los conflictos con la misma contundencia con que Alpine niega hoy lo que se acusa en relación a Colapinto. Lo que hace que este caso sea especialmente complejo de analizar de manera objetiva es la combinación de factores nacionales y deportivos que están en juego. Alpine es una marca francesa, Renault es una empresa francesa y Pierre Gasly es un piloto francés que ha ganado un gran premio con Alpine y que tiene una historia y un vínculo con el equipo que Colapinto, como nuevo incorporado, todavía no ha tenido tiempo de construir de la misma manera. Eso no significa automáticamente que exista favoritismo. En el automovilismo de élite, las decisiones técnicas se toman con criterios de rendimiento y de estrategia deportiva, que no siempre coinciden con las expectativas de los aficionados. Pero tampoco se puede ignorar que esa combinación de factores crea un contexto en el que las sospechas tienen una base psicológica comprensible, aunque no necesariamente verificable. El rendimiento de Colapinto en los 3 primeros grandes premios de la temporada merece ser analizado con más detalle para entender si las diferencias con Gasly se explican exclusivamente por factores del coche, o si hay elementos del rendimiento del piloto que también contribuyen a esa diferencia. En Australia, Colapinto terminó 14º. En China terminó 10º y sumó sus primeros puntos de la temporada en una actuación que los analistas calificaron como muy sólida. Y en Japón terminó 16º con un fin de semana complicado desde el principio. Gasly, por su parte, suma 15 puntos en el campeonato después de los 3 primeros grandes premios y está bien posicionado en la tabla de constructores. La diferencia de resultados existe, pero explicar esa diferencia únicamente con teorías de sabotaje ignore los factores deportivos reales que también contribuyen a ella. El accidente de Berman en Suzuka y la manera en que se gestionó en las redes sociales es uno de los aspectos más preocupantes de esta historia, porque revela algo sobre la cultura de los aficionados del automovilismo que va más allá de Colapinto y de Alpine. Las acusaciones llegaron antes de que la FIA terminara su investigación. Los insultos y los mensajes de odio circularon durante horas sin que ninguna plataforma los contuviera de manera efectiva. Y cuando la FIA confirmó que Colapinto no tenía ninguna responsabilidad en el accidente,
Ese veredicto recibió una difusión mucho menor que las acusaciones iniciales. Esa asimetría entre la velocidad con que circula una acusación y la velocidad con que circula una exoneración es uno de los problemas estructurales del ecosistema digital que el deporte motor no ha podido resolver, y que en este caso causó un daño real a la imagen de un piloto que no hizo nada incorrecto. Alpine también abordó en su comunicado la cuestión técnica del nuevo reglamento 2026 y las diferencias de velocidad entre los coches que generaron el accidente de Bearman. La FIA ya había señalado que las diferencias de velocidad entre los distintos monoplazas bajo el nuevo reglamento son un problema que será revisado en las próximas semanas durante el parón de abril. El equipo de Enstone señaló que esa diferencia de velocidad es una característica del nuevo reglamento y no una anomalía provocada por el propio Alpine. Y esa aclaración es importante porque sitúa el incidente de Bearman en el contexto más amplio de los desafíos que todo el paddock está enfrentando con las nuevas regulaciones técnicas de la temporada. La posición de Alpine en el campeonato es uno de los argumentos más sólidos que el equipo tiene a su favor cuando niega el sabotaje. Alpine fue el cuarto equipo más rápido en los dos últimos grandes premios. No está en una posición competitiva que justifica la esperanza de seguir sumando puntos de manera regular durante el resto de la temporada. Y ese objetivo, sumar puntos en el campeonato de constructores, no se puede alcanzar si uno de tus dos coches está deliberadamente comprometido. El argumento del autosabotaje no tiene sentido desde una perspectiva puramente deportiva porque perjudicaría al propio equipo tanto como a cualquier otro. Y en la Fórmula 1, donde los constructores reciben distribuciones económicas de la Fórmula 1 basadas en sus resultados en el campeonato, comprometer el rendimiento de uno de tus pilotos tiene un costo financiero real y concreto que ningún equipo con aspiraciones competitivas se puede permitir. El parón de abril que abre la cancelación de los grandes premios de Bahrein y Arabia Saudita es también para Alpine una oportunidad de trabajar en las áreas que generaron esta controversia antes de que las acusaciones crecieran más. Gasly y Colapinto estarán en la fábrica de Enstone durante el parón, trabajando con los ingenieros, y en el simulador para sacar el máximo rendimiento de cara a los próximos grandes premios. Y ese trabajo conjunto, en el mismo espacio, y con los mismos recursos disponibles para ambos, será también una manera concreta de demostrar con hechos lo que el comunicado intentó demostrar con palabras. La comunidad argentina de aficionados de la Fórmula 1 es una de las más activas, más organizadas y más influyentes que existe en las redes sociales del automovilismo mundial. Desde que Colapinto debutó en la categoría con Williams y luego continuó con Alpine, esa comunidad se convirtió en una presencia constante en cada gran premio, en cada sesión de clasificación y en cada noticia que involucrara al piloto de Pilar. Y esa presión colectiva tiene un poder real sobre los equipos y sobre la percepción pública de los pilotos que la Fórmula 1 nunca había experimentado con esta intensidad desde América Latina. Alpine lo sintió de primera mano en las horas posteriores al Gran Premio de Japón. La cantidad de mensajes, de menciones y de publicaciones que señalaban al equipo francés de favoritismo fue de tal magnitud que el silencio habría generado un daño de imagen que el equipo consideró inaceptable. Y fue exactamente esa presión coordinada y masiva la que finalmente obligó a una escudería de Fórmula 1 a publicar algo que en toda la historia de la categoría raramente se ha visto. Una carta abierta dirigida específicamente a los aficionados para negar que están saboteando a su propio piloto. El historial de guerras civiles dentro de los equipos de Fórmula 1 es tan largo y tan documentado que sirve como contexto ineludible para analizar cualquier acusación de este tipo con la seriedad que merece. El caso más conocido es la rivalidad entre Ayrton Senna y Alain Prost en McLaren Honda a finales de los años 80, que llegó al punto de que ambos pilotos chocaron deliberadamente para decidir el campeonato. Las tensiones entre Hamilton y Rosberg en Mercedes llegaron a un nivel de toxicidad que terminó con la retirada de Rosberg al día siguiente de ganar el título mundial, y las fricciones entre Verstappen y Pérez en Red Bull fueron un tema constante de debate durante temporadas enteras. La Fórmula 1 tiene una historia real y documentada de conflictos internos que a veces superan la ficción. Eso no significa que todo lo que parece un conflicto sea uno real, pero tampoco significa que los comunicados oficiales de los equipos deban aceptarse sin ningún análisis crítico. La historia del deporte enseña que los desmentidos más categóricos a veces esconden verdades que el tiempo termina sacando a la luz. Lo que Colapinto necesita en este momento, más allá de todo el debate sobre sabotaje y comunicados, son resultados concretos en la pista. Resultados que hablen por sí solos y que conviertan la discusión sobre el trato del equipo en algo secundario e irrelevante. En China ya lo demostró cuando finalizó 10º a pesar de competir con piezas inferiores en la caja de cambios según reconoció el propio equipo.
Ese resultado, conseguido en condiciones desventajosas, es el argumento más poderoso que tiene el argentino para demostrar que cuando tiene un coche competitivo sabe usarlo de manera efectiva. El parón de abril, que Colapinto pasará en la fábrica de Enstone, trabajando con los ingenieros en el simulador junto a Gasly, es también una oportunidad de construir la relación técnica con el equipo que necesita para exprimir, al máximo, el potencial del coche en los próximos grandes premios. Esa compenetración entre el piloto y sus ingenieros es lo que separa en la Fórmula 1 a los pilotos que aprovechan las oportunidades de los que las desperdician. La Fórmula 1 entra en el parón de abril con más preguntas sin responder que certezas confirmadas sobre lo que vendrá en los próximos meses de la temporada. El caso Alpine y Colapinto es solo uno de los muchos frentes abiertos que el paddock tiene que procesar durante estas semanas de trabajo, alejado de los circuitos. Aston Martin con sus vibraciones irresolutas, los equipos que esperaban liderar el nuevo reglamento y que todavía no encontraron el nivel buscado. Y en medio de todo ese caos apasionante, la historia de un piloto argentino que tiene a millones de personas en todo el mundo siguiendo cada detalle de su temporada con una atención que pocos pilotos en la historia de la Fórmula 1 han generado en sus primeros años en la categoría. Lo que ocurra con Colapinto y Alpine en las próximas carreras determinará si las acusaciones de sabotaje fueron la señal temprana de un problema real dentro del equipo o simplemente el ruido de redes sociales que encontró en la Fórmula 1, el escenario perfecto para amplificarse hasta proporciones que superaron cualquier expectativa racional de sus propios autores. ¿Creen que las acusaciones de sabotaje contra Alpine tienen fundamento real o son el resultado de la pasión y la desconfianza acumulada de los aficionados argentinos que siguen a Colapinto con una intensidad enorme? ¿Piensan que las explicaciones técnicas que Alpine dio sobre las piezas inferiores en China y sobre las diferencias de rendimiento en Suzuka son suficientemente convincentes o hay algo más detrás de los resultados desiguales entre los dos pilotos? ¿Y consideran que la carta abierta que publicó el equipo fue la respuesta correcta ante esta situación? ¿O que solo alimentó más las sospechas, al demostrar que la presión de los aficionados puede obligar a la escudería a dar explicaciones que en otras circunstancias nunca daría? Déjame sus opiniones en los comentarios porque este canal se construye con lo que ustedes piensan. Dale like si este análisis te pareció interesante. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y activa la campanita para no perderte nada. Hasta la próxima.